Un saludo, estimados profesores del Diplomado de Investigación en Comunicación y Educación. Lo que vamos a tratar a continuación es una especie de excurso referido al carácter científico que le queremos dar a la investigación en el campo de la comunicación y la educación. Estamos estableciendo esa relación y tal vez podríamos pensarlo un subcampo para la acción investigativa. Decimos un excurso porque pues, yo pienso que los subcampos de la comunicación y la educación están suficientemente justificados desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista del saber, de la tradición que se ha construido. Sin embargo, es importante para nosotros empezar a una especie de lucha tal vez política, pero también académica, en términos de cómo somos aceptados en las ciencias sociales, cómo hacemos parte de las ciencias sociales y cómo también podemos contribuir a construir también una tradición sobre lo que se investiga tanto en comunicación como en educación y una contribución a lo que hemos llamado ciencias sociales. Empiezo. Las ciencias sociales y el campo de la comunicación y la educación tienen grandes y decisivas tareas en América Latina. Si bien hemos recorrido ya un camino en la construcción de la relación comunicación-educación al interior de las ciencias sociales, todavía nos falta mucho por construir. En efecto, estas ciencias sociales y estos subcampos no solo deben contribuir a trazar derroteros políticos, más ahora que estamos en coyunturas electorales, pero también éticos sobre los cuales pueden alcanzar mayores niveles de cohesión, integración, democracia, convivencia, actitudes sociales, morales, hacia una cultura de paz. También deben atender otras tareas muy propias del espíritu de la época, del espíritu de la actualidad. Estas reflexiones hacen parte de un proceso de indagación y de deliberación con colegas de diferentes universidades del país, principalmente de la Universidad de Antioquia, inspiradas en las disertaciones del profesor Juan Guillermo Gómez, que nos dicen que las ciencias sociales y los campos y los subcampos de esas ciencias tienen dos retos para el futuro. Uno de carácter político y otro de carácter epistémico. El carácter político es la utopía. Si las ciencias sociales deben estar vinculadas también, pensamos, a los proyectos utópicos de sociedad que queremos para América Latina. La democracia, la cohesión social, la paz, etc. Pero también apostar y contribuir a la tradición epistémica que se ha construido desde Europa y que nosotros hemos recibido esa tradición, pero creo que también desde América Latina tendríamos mucho que aportar. El siglo XX conoce sobre todo una tradición europea de la cual hemos bebido, tanto en el campo de la comunicación como el de la educación, pero en general en las ciencias sociales. Hablamos de un Simmel, George Simmel, un Lévi-Strauss, Parsons, Budel, Weber, Benjamin, Adorno, Merton. Y esta tradición es suficiente para decir que América Latina tiene algo que dialogar con ella, ¿sí? Pero América Latina también ha construido su propia tradición. Estamos hablando de un Jesús Martín Barbero, de un Renato Ortiz,
de un Néstor García Canclini, Beatriz Arlo, Daniel Prieto Castillo, Paulo Freire, quienes de alguna manera han entablado ese diálogo que estamos pidiendo entre dos tradiciones, Europa, América Latina. Por eso esta primera disertación para el diplomado es una invitación a que nos sacudamos de los prejuicios, y uno de los cuales, y tal vez el principal, sea pensar, creer y actuar bajo el entendido de que los campos, tanto de la comunicación y de la educación, hacen parte de unas llamadas, entre comillas, ciencias blandas, secundarias, prescindibles, y que pueden viajar metafóricamente en el sillón de atrás del carro de las ciencias verdaderas. De las disciplinas por una parte, pero también de las ciencias o de las llamadas ciencias exactas o ciencias naturales. Este aporte es sustancial para conocer nuestras realidades culturales, nuestras realidades sociales, políticas, bajo el prisma de los subcampos de la comunicación y de la educación. Podemos decirlo y lo podemos corroborar en el desarrollo de nuestro diplomado, que nuestro campo, educación-comunicación, contiene los temas, los problemas, los métodos, las perspectivas, las observaciones, las indicaciones metodológicas, los acervos documentales desde los cuales se debe partir para reconducir y hacer provechosa una discusión abierta y generosa por sus resultados científicos. Lo digo porque de pronto podemos tener prejuicios frente a eso, o tal vez complejos frente a autodenominarnos científicos, o darle el estatus de científica a la investigación que vamos a emprender. En otras palabras, para fortalecer comunidades científicas, que ese es un ideal, pero un ideal hacia la utopía es crear redes científicas de investigación, grupos de investigación y, pues, por supuesto, actitudes, sujetos provistos de una actitud, un espíritu crítico frente a esa realidad que intentamos descifrar, conocer, indagar, pero que también, ¿por qué no?, queremos transformar. Hemos venido diciendo en la Facultad de Comunicación Social para la Paz y en la Maestría de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social, que Colombia se enfrenta a la dura tarea de generar lo que llamamos la cultura de paz. Para ello, la investigación científica en el seno de la vida universitaria resulta imprescindible para elaborar nuestro pasado, la memoria, intervenir nuestro presente, que lo llamamos praxis, y proyectar nuestro futuro, que lo llamamos utopía. Memoria, praxis y utopía. No cabe duda de que en la universidad, en la Santo Tomás, hemos avanzado, aunque siempre se habrá podido esperar más, sobre todo en la formación de diálogos científicos entre los académicos, un diálogo más provechoso, un diálogo más estable entre los miembros de la comunidad, en las ciencias sociales y sobre todo en estos dos subcampos que digamos que van a ser centro de nuestra atención en el diplomado, que los llamamos educación y comunicación, y que tal vez podríamos conjugar en la expresión educomunicación. La misma incertidumbre que atraviesan los profesores o que atravesamos los profesores que estamos en el campo de las ciencias sociales en la universidad, lo atraviesan tal vez, diríamos, todos los profesores del campo de las ciencias sociales en Colombia, en América Latina y podríamos decir que en el mundo. Tal vez es importante que dialoguemos más, que creemos canales de comunicación. El diplomado es una propuesta en ese sentido, compromisos, discusiones, confrontaciones, compartida lealmente,
podamos debatir nuestros diferentes enfoques, nuestras diferentes tradiciones, como diría un profesor colombiano, como diría el profesor Rafael Gutiérrez Girardot, compasión y nobleza. Compasión en términos de todo proceso de investigación, todo proyecto, toda utopía tiene que tener algo de pasión, pero también nobleza, y es reconocer al otro, reconocer la diferencia, reconocer que en el universo de las ciencias sociales hay muchas tradiciones, hay muchas escuelas, hay muchos enfoques epistemológicos, metodológicos, etc. Y la idea es no someterlos unos a otros, sino ponerlos en diálogo. Las comunidades que pretendemos o que proponemos en estos campos, digo críticamente, nos hemos sometido pasivamente a la lógica de las competencias y de los resultados visibles, de las clasificaciones, de los escalonamientos de conciencias. Es necesario, si bien aceptamos que la institución o que estamos sujetos a modelos institucionales de acción, es necesario que abordemos diálogos más allá de los puntos o de los escalafones que nos da conciencias. No para que compitamos con otros campos o con el estatus de ciencia que tienen las llamadas ciencias duras o ciencias naturales, pero sí para que podamos construir una tradición que también contribuya a transformar la institucionalidad, que nos somete a lógicas instrumentales de escalafón, de ranking, de competencia, etc. Es porque a veces nos presentamos ante las ciencias sociales con cierto complejo de inferioridad, no solamente ante las ciencias sociales, sino ante las ciencias exactas. Y eso pues, se ve reflejado en muchos casos también en los presupuestos que asigna Colciencias y en los mismos presupuestos que asignan las universidades. Consideran que son más importantes las disciplinas clásicas, tradicionales, sociología, antropología, psicología, o inclusive que son más importantes las llamadas ciencias duras a las cuales se les asigna mejor presupuesto. Pero como hemos subrayado, es inherente al campo y a los campos de la comunicación y de la educación en el ámbito de las ciencias sociales discutir el estatus que tenemos de ciencia. Y es de naturaleza arguir o argumentar a favor de si es necesario demostrar no solo que estos campos y estas investigaciones sirven, sino también que son útiles, sino también que somos, o que estos proyectos son indispensables. Ellos se demuestran con trabajo, pero se demuestra igualmente con un espíritu altivo de crítica, confrontación ante las percepciones que suponen que nuestros campos son de poca valía en el mundo serio de las llamadas ciencias duras. Desde nuestro proyecto de educomunicación podemos y debemos demostrar que nuestra fortaleza es la argumentación conceptual e histórica, que nuestra fortaleza está alimentada por la convicción de que servimos, de que somos indispensables, y tal vez pretenciosamente podríamos decir, sin acción educativa, sin acción comunicativa, tal vez no habrá democracia, no habrá paz, y ese es el campo práctico en el que somos indispensables. Nuestro subcampo está anclado en el espíritu de la utopía y tal vez con la esperanza de un mejor mañana, sin la cual la fortaleza moralmente autoconvenida de que aportamos una nueva esencia en la comprensión social para superar la acción instrumental, para superar la violencia, y en ese sentido, pues una comunidad de investigadores
que contribuya desde sus trabajos, desde sus enfoques, desde sus metodologías, desde sus sistematizaciones, desde sus resultados a esos propósitos. Entonces, si eso lo demostramos, no tenemos por qué caer en la pasividad académica frente a los retos que nos propone hoy, no solamente la universidad, sino también la sociedad. Es por ello que justificamos desde este diplomado nuestro quehacer como investigadores. Si proponemos una línea de reflexión de esa investigación, si podemos entablar diálogos institucionales entre el campo de la educación en la universidad y el campo de la comunicación, hacia la construcción de ese gran proyecto utópico que tenemos los colombianos, o por lo menos la mitad de los colombianos, y es la construcción de una cultura de paz, de democracia, modernidad, coexistencia, cohabitación, etc. Ahora bien, uno de los propósitos fundamentales de nuestro diplomado, en el campo ya no utópico político, sino más bien epistémico, es cómo vamos a hacer la relación educación-comunicación o comunicación-educación. Partimos pues, de que sobre ese tema ya hay también toda una tradición, no solamente en el terreno práctico, sino también en el terreno teórico. ¿Cómo podríamos relacionar el campo de la comunicación con el campo de la educación? Fundamentalmente en el campo epistémico hemos pensado que desde la tradición crítica, desde la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, un gran pensador que ya citamos anteriormente, Teodoro Adorno, nos hace algunas reflexiones desde el marxismo y desde la tradición kantiana moderna sobre la importancia de la educación en la construcción de una democracia, de un ciudadano, de un hombre ilustrado, mayor de edad, etc. Inicio con esta fuente, que es más del campo de las ciencias sociales y del campo de la comunicación, para conectarlo con una tradición muy interesante que se ha dado en América Latina y que ha bebido de acá, de la tradición crítica de la Escuela de Frankfurt, que es la tradición que nos enorgullece tanto en América Latina y creada por el sacerdote brasileño Paulo Freire. Paulo Freire bebe del marxismo y de la teoría crítica de la sociedad para proponernos un modelo de reflexión de cómo pensar la educación en América Latina y en el mundo, cómo pensar la educación, tal vez como lo plantearía también el mismo Adorno, para la emancipación. Y la educación para la emancipación, esa relación filosófica entre educación, comunicación y emancipación, la vamos a construir uniendo esas dos tradiciones, Adorno, teoría crítica de la sociedad, y Paulo Freire, en el terreno teórico y epistemológico. En el terreno ya, digamos, de la acción práctica, pues todos sabemos, o los que hemos estado vinculados al campo de la comunicación, y sobre todo al campo de la comunicación llamada, tiene muchas denominaciones, pero el fenómeno es el mismo: comunicación alternativa, comunicación para el desarrollo, comunicación ciudadana, comunicación para el cambio social. La denominación es lo de menos. El sentido práctico de lo que ha significado esta tradición es que todas estas experiencias que se han dado en América Latina, tanto en Bolivia, Perú, México y Colombia, fundamentalmente, tienen un componente principalmente educativo, ¿sí? Es decir, la tradición de reflexión
y de acción que se ha dado en América Latina, en debates sobre el desarrollo, sobre el cambio social, sobre la ciudadanía, están dirigidos hacia unos medios de comunicación que tienen como propósito fundamental la educación. ¿Sí? Partiendo de una tesis pues, vieja, pero que es necesario insistir en ella, la única institución que educa no es la escuela. Los medios, inclusive los medios masivos, también educan en tanto construyen representaciones del mundo. Sin embargo, estas experiencias de América Latina le podrían aportar mucho al mundo y a los campos, también intelectuales y científicos de la educación y la comunicación, en tanto han contribuido a generar procesos, llamémoslos emancipatorios, en América Latina, tal vez de carácter muy local, ¿sí? Tal vez de carácter muy comunitario, sin embargo son experiencias que valen para pensar esa relación educación-comunicación. Es conocida la experiencia de las radios obreras, las radios mineras en Bolivia, el papel que jugaron en la educación de grupos de trabajadores en las minas, educación sobre todo política. Es conocida la experiencia, algunas experiencias educativas de medios en el Perú, con mujeres que hacían melodramas, donde el relato está construido desde su propia cotidianidad, desde sus dramas, desde sus tragedias, desde sus felicidades, etc. Eso como para reivindicar la cotidianidad de grupos, de mujeres, de comunidades que son invisibilizadas tal vez en los medios masivos de comunicación y que aparecen marginales o en algunos casos ridiculizados como parte de la cultura popular. Es conocida la experiencia de Radio Sutatensa en Colombia, que tuvo un papel muy importante en la alfabetización de campesinos y el bachillerato por radio en la década de los 70, y que tal vez se han hecho balances, pero es necesario pues también pensar cómo recuperar ese tipo de experiencias, cómo reactivarlas hoy, que el país se apresta a construir un escenario de posconflicto y sobre todo en zonas rurales donde es necesario que llegue a través de medios y de tecnologías la educación, la inclusión a la cultura nacional, pero también respetando esas culturas locales. Y así sucesivamente hay muchas experiencias que nos pueden y que vamos a documentar en el diplomado, que nos pueden servir como referentes para pensar esa relación comunicación-educación. Finalmente estamos viviendo una nueva, digamos, un nuevo escenario de la comunicación que está presente en las redes sociales. Y también ahí es un nuevo campo de estudio para los investigadores de la relación educación-comunicación. Es un nuevo fenómeno mediático, comunicativo, que tal vez hay mucha acción, mucha práctica, pero es necesario empezar a investigar también la dimensión o los potenciales educativos de ese nuevo escenario de lo que se ha llamado las redes sociales, la comunicación digital, la tecnopolítica, etcétera, y que hoy están en el orden del día, en los debates políticos contemporáneos, pero pensar si se puede hablar de una ciberesfera pública, si hay una ciberciudadanía, y si se construye cultura política a través de esos nuevos dispositivos de información y comunicación. Esto pues es un primer acercamiento a la relación, por supuesto, desde la experiencia de los profesores que están en el diplomado puede haber otras reflexiones, puede haber otras apuestas,
otros debates, otras discusiones, y finalmente creo que de eso se trata, el diplomado más que un escenario para instruir, lo estamos pensando es como un escenario para deliberar, poner en juego nuestras experiencias, nuestras reflexiones, nuestros debates epistémicos, inclusive nuestros debates políticos también, porque no podemos separar este ejercicio académico e investigativo de la reflexión política. Muchas gracias.